Hemos estado hablando, informando durante gran parte del año de uno de los temas centrales de la discusión en nuestro país, que es la educación. Y ustedes han visto cómo la educación sigue siendo tema presente, particularmente la educación superior, en las propuestas de los candidatos presidenciales a segunda vuelta. Son temas que queremos conversar nuevamente aquí en Cooperativa y para ello, si me permiten... ¿Me permite contar la anécdota, rector? No, bueno, no sé, yo no puedo cortar la libertad de expresión. Estamos con el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, a quien le agradecemos doblemente porque se venía en medio del taco y como no alcanzaba a llegar, agarró el metro. Me contaba una anécdota recién que lo encontraron ahí. Lo encuentro aquí. Sí. Lo identificó un estudiante. Un estudiante que estaba feliz de estar conversando conmigo en el metro. Se llamaba Nicolás, me le puedo contar. Muy bien. Y era del ICEI, era estudiante de periodismo. Gracias, rector, por acompañarnos aquí en Cooperativa. Gracias, rector. Vamos a hablar también del proceso de admisión 2018 y la prueba de selección universitaria, por cierto, pero partamos por eso que decía Mauricio, rector. ¿Qué le parece a usted como rector de la Universidad de Chile que, entre otras cosas, el crédito con aval del Estado, el CAE y la gratuidad tengan a estas alturas un lugar tan central en las campañas presidenciales, a 2 semanas de la segunda vuelta? Bueno, nos parece importante, nos parece que es relevante, y nosotros como universidades estatales, ya el día miércoles hicimos una cantidad de preguntas a ambas candidaturas. Es el pueblo de Chile el que define quién será presidente y que define qué programa aquel por el cual opta, y nos corresponde a nosotros como universidades estatales ya cumplir con la labor, o sea, dialogar y conversar con quien sea la autoridad. Pero nos parece muy importante que los temas relacionados con la universidad hayan sido temas de agenda presidencial, porque representan realmente algunas de las cosas más importantes para los jóvenes, que oportunidades reales van a tener, pero muy por sobre todo lo que uno más echó de menos durante todo este tiempo es una concepción de qué entendemos por universidad, qué significa ir a la universidad, por qué es importante, más allá del tema de financiamiento, esto de la gratuidad. Enfatizar que en torno a la gratuidad hay cosas fundamentales para un país. Por ejemplo, que me parece muy importante, el tema de un derecho. Si uno dice que tenemos derecho a la educación, que tenemos derecho a ingresar a la universidad, pero en la práctica dejamos esto a que ocurra en función de los ingresos que puedan tener los padres, y dejamos con esto fuera de cualquier opción real a una enorme cantidad de chilenos, ¿ya? Entonces no estamos hablando realmente de un derecho. Si me permite mezclarlo con otro tema que probablemente va a salir en la conversación, que es la PSU, ¿qué significa que un niño de Juan Fernández tenga derecho a ingresar a la universidad y a rendir la PSU si nosotros no somos capaces como país de llevar con un avión ahí, llegar con una avioneta y ser capaces de que el niño realmente pueda rendir su prueba? Entonces, ese tema es muy central, el tema de que si realmente como país le estamos dando una oportunidad verdadera a todos nuestros jóvenes o no. Pero a propósito, rector, del derecho a la educación, en medio del debate político también ha sido tema, y aun cuando usted puede ser parte interesada en toda esta discusión, de dónde se pone la prioridad y sobre todo la prioridad presupuestaria en la gratuidad de la educación superior o en la educación primaria. Bueno, yo creo que eso no puede ser contradictorio. Evidentemente estamos pagando ahora... Es que cuando los recursos son limitados... No, evidente, pero yo creo que no podría ser uno u otro. O sea, puede que haya un tema de énfasis. Es verdad que si nosotros no nos preocupamos hoy día de la educación primaria, básica, incluso la educación de párvulos, por una cantidad de otros derechos que también están ahí involucrados, entre otros el de las madres a trabajar, se juntan muchas cosas que implican prioridades sociales. Pero nosotros no podemos por eso dejar de entender que también tenemos el deber de dar algo en la educación superior. Estoy totalmente de acuerdo que hay que equilibrar desde el comienzo y por lo tanto no podemos llegar como estamos haciendo ahora, con tremendo esfuerzo que nuestra universidad lo ha hecho por mucho tiempo, de permitir que jóvenes talentosos que no tuvieron la oportunidad de una buena educación puedan efectivamente ingresar a la universidad. Y eso es tremendamente importante, pero la educación universitaria es fundamental para el país, porque además de eso está vinculado con no solamente la formación de profesionales, que de suyo es importante, e insisto, cuando el país es el que le ofrece y le otorga a un joven un derecho a ser profesional, ese joven está comprometido, si ustedes quieren, tiene una deuda afectiva y moral con el país, no tiene una deuda pecuniaria con un banco, que es una situación muy distinta, en que dice, esto es mío y yo sabré cómo administro, digamos, mi título. Entonces, en ese contexto también yo creo que es un deber que las universidades tienen, y desde luego la Universidad del Estado un deber absoluto, que tienen para con una idea como es el bien común, o sea, que hay algo, está el desarrollo económico del país. ¿Vamos a seguir siendo exportadores de piedra que contienen cobre por Rector, siempre? Y en esa línea, las propuestas que se han conocido, por ejemplo, para eliminar o cambiar el crédito con aval del Estado, lo que ha dicho Alejandro Guillé, de poner fin al CAE en algún momento, sacar a la banca de este negocio, ha dicho, dijo también que se le eliminaría inmediatamente al 40% más pobre. ¿Cree usted que se ha avanzado poco en esa línea y que se pudo avanzar más? Sin duda. Y también se pudo avanzar mucho más. ¿Se pudo eliminar el CAE?
Posiblemente si hubiera habido voluntad, sí. Yo creo que hubiera sido factible haber generado una nueva filosofía, digamos la idea de solidaridad entre los estudiantes, la idea de que uno puede, en función de su ingreso, devolverse. Podrían haber muchos mecanismos para evitar esto que contiene elementos que son totalmente ajenos a lo que es la formación universitaria. ¿Faltó voluntad de quién? ¿Voluntad política? Yo creo que sí. Yo creo que también es como difícil jugar, porque hay que también que instalar ideas. Por ejemplo, en general en Chile se aceptaba hasta hace poco que claro que las estatales a lo mejor no son tan buenas, lo cual es falso, porque las estatales son excelentes todas, ya, o sea, son buenas todas y podrían ser mejores, pero nadie asume, por ejemplo, que mientras las universidades que tienen dueño, el dueño se preocupa efectivamente de ella, la situación de la universidad estatal era un Estado que se desentendía totalmente y que consideraba poco menos que era hacer trampa ayudar a una universidad estatal, por favor. O sea, ¿cómo no vamos a entender que el conjunto del país tiene que tener, la nación, el Estado, tiene que ser también proveedor de educación superior? Sí, pero faltó voluntad política entonces. O sea, yo no sé si, o sea, probablemente, no sé si la expresión es voluntad política, pero yo creo que, yo concedo lo siguiente, concedo que era tal el grado de obnubilación respecto al tema de las universidades, había tanta confusión, se repetían tantas cosas sin ningún sentido, como por ejemplo, de repente todo el debate parlamentario era un peso por un peso, como diciendo, no podemos darle un peso a la universidad estatal si no le damos el mismo peso a la otra. Claro. Nosotros nunca hemos pedido una situación en desmedro del resto, sobre todo del resto del CRUSH, jamás hemos pedido eso, pero sí que vuelva a haber una responsabilidad del Estado y un diálogo entre el Estado en su conjunto y las universidades. ¿Cómo no va a haber un diálogo entre el Servicio de Salud del Maule y la Facultad de Medicina de la Universidad de Talca? Tiene que haber un diálogo ahí. Y ese es el tipo de cosas que pedíamos. Lo mismo cuando habla de investigación científica, cuando habla de proyectos como el agua, como las catástrofes, como la energía. Son grandes proyectos nacionales que exigen que el Estado y sus universidades tengan políticas conjuntas. Estamos conversando con el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi. Rector, quedan 3 meses de gobierno, ya que estábamos hablando de voluntades políticas o no. La gratuidad, por ejemplo, sigue siendo parte hoy del proyecto de ley de presupuesto. Aún no ve la luz el proyecto de ley de educación superior, tampoco el de las universidades públicas. ¿Qué va a pasar a su juicio con estos dos proyectos? Yo entiendo que hay una voluntad de que los proyectos sean promulgados en esta presidencia, y creo que sería, por así decirlo, un acto también de justicia, porque creo que la presidenta, si algo hizo suyo como, yo diría, como un símbolo de su mandato fue ese. Ahora, yo espero que en los próximos meses, y hemos hecho nosotros todos los esfuerzos por ayudar en el debate parlamentario a que se clarifiquen puntos, sí somos cuidadosos en que no se introduzcan medidas que podrían ser contrarias al desarrollo de la universidad estatal. Estamos hablando, más allá de ¿sí? Que la presidenta haya levantado, como dice usted, esto como bandera, ¿se hicieron las cosas bien desde el gobierno para cumplir con lo que se prometió en esta materia? Mira, yo al respecto pienso que evidentemente el gobierno pudo haber hecho las cosas mucho mejor y pudo haber hubo mucho más diálogo sobre todo con las universidades estatales, con el movimiento estudiantil. Pero yo también diría que creo que también fue una estrategia enfatizar las deficiencias del gobierno como una estrategia política global. Porque si uno lo piensa también, aquí en este país está el gobierno, es cierto, pero está la Cámara de Diputados, está el Senado, están los partidos políticos, están los grupos de presión, están los grupos de poder, están las iglesias, hay una cantidad de otros actores. Entonces yo creo que lo justo sería no tanto decir qué hizo malo el gobierno, sino que qué pasó en este diálogo, qué pasó en esta conversación que teníamos que tener entre todos los chilenos, por qué entre esta propuesta de decir nuestro sistema universitario está mal, es injusto, no hay equidad, no es el Estado no está comprometido como alguna vez lo estuvo con sus universidades, y tenemos que abordar ese problema y superarlo como país. En vez de eso nos perdimos, y por eso digo, hubo mucha entre ofuscación, obnubilación, estuvimos como en una niebla realmente donde necesitábamos claridad. Y yo creo en eso, el gobierno pudo haberlo hecho mucho mejor, sin lugar a dudas, también pudo haberlo hecho mucho peor, pero creo que son muchos los protagonistas como para focalizarse, como se focalizó mucho esto en las deficiencias del gobierno, que el gobierno sirve, que a la larga es una estrategia también para que no pase nada, ¿me entiendes? Ahora, de las dos candidaturas presidenciales que siguen en carrera, ambas tienen sus propuestas en materia educacional, ¿hay alguna que usted le haga más sentido? No, en absoluto. Yo creo que eso es un tema. Yo creo que uno tiene que ser, sobre todo si uno está en una universidad estatal, uno tiene que ser muy categórico. O sea, es el pueblo de Chile el que elige presidente. No somos las universidades estatales
¿ya? Y nos corresponde a nosotros decirle a la gente por quién debe o no debe No, pero ¿hay alguna votar. propuesta en materia educacional que a usted le parezca más interesante que la otra? Lo que nosotros estamos, bueno, eso se lo contestaré cuando recibamos las respuestas de que le mandamos a las dos candidaturas, digamos, que precisamente tenían que ver precisamente con el compromiso que ellos tienen con las universidades. La educación superior pública. Yo les digo una cosa. Nosotros ahora, por ejemplo, adquirimos para la ciudad de Santiago, si ustedes quieren, para el Estado chileno, el Teatro Baquedano, por decir una cosa. Tenemos este gran proyecto de Carén, tenemos todo lo que hace el hospital. Entonces, es como muy obvio que las universidades estatales no son una entidad que saca ningún provecho para sí misma, por favor. O sea, lo que nosotros estamos diciendo es, dennos nuestra oportunidad de trabajar para el país de verdad. Aquí no hay, desde luego, no solamente no hay lucro, sino que no hay un interés, digamos, de un interés particular que quiera ser satisfecho vía el Estado, por el contrario. O sea, nosotros, que si os vea usted ahí el edificio, por decir algo, de Bochef, una contribución preciosa de plata que junta la Universidad de Chile para construir ese edificio. Entonces, nosotros estamos aportando al Estado, y lo que queremos es un diálogo con el Estado, sea quien el pueblo de Chile decida debe estar a cargo del Estado. Y nosotros, por supuesto, no vamos a hacer de acomodaticio, que no lo hemos sido nunca, ya como universidades estatales. Estaremos ahí dialogando y conversando, pero con quien quiera los chilenos elijan. Rector Enno Vivalde, lo decíamos al principio, esta semana se rindió la prueba de selección universitaria con récord de inscritos, algo ya adelantaba usted, y participación de extranjeros también. ¿Cuál es su diagnóstico en relación a eso? Porque usted lo ha dicho durante la semana, el número de inscritos sube, entre otros factores, por la gratuidad. Yo creo que yo creo que lo que uno observa es una tendencia, sí, a que sectores socioeconómicos que estaban más postergados hoy día se atreven más a dar la prueba. Yo creo que u optan más a dar la prueba. Yo creo que ahí hay una influencia de la gratuidad sin lugar a dudas, ¿ya? Y creo que eso me parece que es muy importante y muy relevante. O sea, para quienes antes no había luz al final del túnel, hoy día la hay. Por lo menos tienen una esperanza de que hay familias que no tenían ninguna posibilidad que sus hijos pudieran cursar estudios y que ahora sí la tienen. Y eso a mí me parece tremendamente relevante. Y lo otro es con un cambio cultural que uno tiene que ir desarrollando, porque estas cosas, en el fondo, son temas culturales más que de partido o ideología. Es un tema de tomar conciencia, por ejemplo, que todos tenemos derecho a dar la prueba de que una persona que tiene alguna, alguna limitación, sea temporal, sea permanente, ya, por ejemplo, que sea no vidente, que no tenga audición, son todas personas que tienen derecho a desarrollarse y a hacer una profesión, y que si nosotros, como de hecho es así, nosotros podemos hacer una diferencia para que ellos entren en una situación de equidad, la vamos a hacer. Y eso va mucho, mucho más allá del caso concreto, que siempre es emocionante, sino que tiene que ver con una política que tengamos como país. Significa, nosotros en Chile no queremos discriminar contra la gente porque tenga un determinado déficit. En medio de todo esto, rector, ¿qué responde usted a aquellos estudios que indican que las universidades en Chile, en promedio, son caras? Y además son carreras largas, más largas incluso que en varios países más desarrollados que el nuestro. Ya, esas son dos temas interesantes pero distintos. O sea, yo creo que son caras, no cabe ninguna duda. Yo creo que hay un tema ahí ético profundo, porque siempre, no digo que a ver, no quiero decir que hay un doble discurso, pero de repente cuando uno dice voy a darle facilidades a este joven para que estudie en esta universidad X, dándole la plata, en el fondo también está diciendo voy a permitir que la universidad X reciba este dinero que va desde el Estado hacia esa universidad. Ahora, yo no tengo por qué dudar de que la intención del legislador es que favorecer al joven, pero en la práctica lo que estamos haciendo, estamos favoreciendo al joven, quizás si es que se recibe, habría que ver la tasa de graduación que cada universidad tiene, si es que logra empleo, habría que ver la tasa de empleabilidad de los egresados de cada universidad, si es que era la universidad que él quería, habría que ver las preferencias a la hora de ingresar, y todo eso son datos. ¿Eh? No, pero incluso estaba viendo un informe que apareció publicado a mitad de, en septiembre, de la OCDE, en su área de educación, donde señala que las universidades en Chile solo son superadas en su matrícula por universidades de prestigio en Estados Unidos, que, dicho sea de paso, en el ranking de universidades están mucho mejor situadas que las nuestras. Pero absolutamente, no, por supuesto. O sea, o sea, en Chile se hizo eso es lo que te estaba tratando de decir, disculpa, a lo mejor no fui claro. O sea, hay una cantidad de cosas que hacen que las universidades en Chile ya estén sean tremendamente caras, pero también es cierto que el nombre universidad, yo creo que la discusión es muy, muy anterior. Yo suelo decir que cuando dicen qué universidad debería estar en el CRUSH, la respuesta es todas. Por supuesto que todas las universidades tienen que estar en el CRUSH. La pregunta era anterior a esa, es ¿qué institución merece ser llamada universidad?
Y ahí se fue sumamente ligero. Y ojo que las dos cosas están muy relacionadas, porque la única razón por la cual el CRUSH ha puesto tanto obstáculo, entre comillas, como quiere decir, porque no ingresa a otras universidades, es porque no puede abrir una compuerta así a que entre cualquiera. Y perdón, que quede muy claro que hay muchas universidades po-81 que yo considero que son muy buenas universidades. ¿Puede cambiar no eso es ese cuando el punto. exista la superintendencia de educación, por ejemplo, cuando haya mayor regulación de esos centros de estudio? Sin duda, pero yo creo que por eso las dos cosas están vinculadas, porque lo que usted decía tiene que ver con que son caras, y realmente sí, yo creo que es un tema éticamente muy delicado. ¿Y se pueden acortar las carreras? Ese es otro punto, pero yo creo que el tema anterior yo creo es un tema muy delicado, porque en el fondo el Estado se está haciendo partícipe. Es como literalmente como si se hiciera partícipe, como que empujar a la gente a endeudarse en un crédito hipotecario para comprar casas que son malas. Eso no lo puede hacer el Estado. Y yo creo que aquí ha habido mucha ligereza en darle un montón de facilidad a la gente para que se endeude o lo que fuera, ya, y sin garantizar que lo que está recibiendo como universidad, porque obviamente si le quita la palabra universidad pierde todo el atractivo del negocio, pues, ya es parte del asunto. Pero vuelvo a su pregunta, perdón. Yo creo que ese es un tema muy delicado, el tema de la longitud de las carreras, porque ahí yo tendría mucho cuidado que nosotros fuéramos a perder la base, la formativa que la universidad da. Ya, la universidad es mucho más que aprender una profesión. En la universidad uno escucha ideas, conversa, está en la frontera del conocimiento. Cuando uno ingresa a la Universidad de Chile, las primeras clases se le abren mundos que jamás en la vida, cuando uno escucha a estos investigadores, etcétera, se le abren mundos que nunca antes lo había sospechado. Rector, entonces es muy difícil eso de decir vamos a cortar por motivos pragmáticos, vamos a cortar las carreras. Está así en una sola línea. Yo sé que se va a querer alargar, pero ya estamos muy sobre la hora. ¿Van a haber cambios a la PSU? Eso lo va a informar. Eso yo yo aprovecho, ya que estoy con este micrófono, a rendir un homenaje y un tributo, porque realmente el DEMRE, cuando elabora las preguntas, cuando implementa, hace una logística, el trabajo que se hace con Carabineros de Chile, etcétera, es un trabajo fantástico y está en permanente estudio, y es una institución que hace una cantidad de estudios. Pero la prueba como prueba es algo que le corresponde tomar sus decisiones al conjunto de las universidades que participan en eso, y por lo tanto los avisos de cambio formales ya los hará, digamos, serán a través del Consejo de Rectores. Pero más que eso yo diría, el DEMRE tiene mucho trabajo y mucho estudio, mucho análisis, mucha investigación respecto a cuál esto. En principio, yo creo que un gran principio, uno siempre querría una prueba que fuera mucho más capaz de decir que el alumno tiene un potencial para que le vaya bien en la universidad a futuro, que una prueba que sencillamente certifique cuánto logró estudiar, porque esa está muy marcada por los sesgos anteriores. Muy bien. Doctor Ennio Vivaldi, muchísimas gracias por llegar hasta acá a los estudios de Cooperativa, compañero. Gracias, por favor, rector, que le vaya muy bien. Muy amable. Muchas gracias. Tardes. Son las 7 de la tarde con 1 minuto, momento de